Hola, les saluda el ingeniero Luis Zúñiga. En este video te explicaré varios ejercicios que fueron tomados en la prueba piloto julio 2020, relacionados al área de física. Antes de resolver la primera pregunta, es importante recordar que cuando se trabaja con planos inclinados y el sistema está equilibrado, el coeficiente de rozamiento se lo obtiene únicamente aplicando la tangente de dicho ángulo. Esto puede ocurrir si se trata de un sistema estático o también si el objeto se está moviendo con una velocidad constante. Lo único que debe hacer es aplicar la tangente de dicho ángulo y así se obtiene el coeficiente de rozamiento. Un niño de masa M intenta bajar por una resbaladera pero no logra deslizarse debido a que el material de la superficie es rugoso. Si la resbaladera forma un ángulo θ con la horizontal, como se muestra en la figura, determina la expresión para calcular el coeficiente de rozamiento estático entre el niño y la resbaladera. En la explicación anterior, les comenté que cuando se trata de un sistema equilibrado y está trabajando con un plano inclinado, el coeficiente de rozamiento se lo obtiene únicamente sacando la tangente de ese ángulo. Es decir, que sin necesidad de realizar proceso alguno, usted debe concluir como respuesta la opción C, ya que seno sobre coseno da lugar a la tangente. Voy a realizar el proceso para comprobación. Elaboro mi diagrama de cuerpo libre y una de las fuerzas presentes es el peso. Esta siempre apunta al centro de la Tierra de manera vertical. Tenemos la normal, está saliendo del objeto y siempre forma un ángulo de 90 grados con la superficie de contacto. Ese peso tiene componentes en el eje X y tiene en el eje Y. Y finalmente tenemos nuestra fuerza de rozamiento, que es contraria al movimiento. La componente del peso en el eje X se lo obtiene de dicha manera, utilizando para ello la función seno. En el eje Y se utiliza la función coseno. Y aplicamos la primera ley de Newton en ambos ejes. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Las dos únicas fuerzas presentes en ese eje es P sub X y la fuerza de rozamiento. Sustituimos y establecemos que esa es nuestra primera ecuación. Aplicamos la sumatoria de fuerzas en el otro eje igual a 0. Sustituimos, despejamos y concluimos que la normal es igual al peso coseno de θ. Y esa corresponde a nuestra segunda ecuación. Al tener dos ecuaciones, podemos resolver el sistema. Para ello se puede utilizar cualquiera de los métodos: eliminación, sustitución e igualación. Yo voy a aplicar el método de sustitución. Para ello voy a reemplazar la ecuación 2 en la 1. Despejo, elimino mi variable P y despejo. Finalmente llego a concluir que el coeficiente de rozamiento es la relación que existe entre el seno sobre el coseno. Así que está comprobado que la opción correcta es la opción C. Un ciclista cuya masa en conjunto con su bicicleta es de 70 kilogramos recorre una pista sin fricción, como se muestra en la figura. Si la rapidez en el punto A es 2 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado, determina el trabajo neto en julios, realizado por el ciclista desde el punto A hasta el punto B. Al no existir la presencia de una fricción, el sistema es conservativo. Por lo tanto, el trabajo neto es igual a la diferencia de energías potenciales.
energía potencial inicial menos la energía potencial final. Al tratarse de energías potenciales, esta se la obtiene multiplicando la masa por la gravedad por la altura. Obtenemos factor común y sustituimos valores. La masa del ciclista es 70, la gravedad es 10, así que el producto nos da un valor de 700. La altura inicial, de acuerdo al ejercicio, es 10 metros y la altura en el punto B es 7. Finalmente, establecemos dicho valor. Eso equivale a decir 2,1 por 10 a la 3 julios. Y esa es la solución al problema. En el laboratorio de física, un estudiante realiza la práctica semanal con un objeto de masa m, el cual se desplaza a través de una superficie plana con una velocidad vi. Sobre el cuerpo actúa una fuerza constante durante un tiempo de 3 segundos, lo que provoca que se reduzca la velocidad del objeto a v tercios i. Con base en el texto, determine la fuerza que actúa sobre el cuerpo. Recordemos que el impulso se traduce en una cantidad de movimiento, y el impulso es el producto de la fuerza por el tiempo. Finalmente, al despejar, establecemos lo siguiente. Sustituimos valores teniendo en cuenta que la velocidad final es un tercio de v. Realizamos la operación dentro del paréntesis 1, un tercio, menos 1 y establecemos lo siguiente. Aplicamos medios con medios, extremos con extremos y concluimos que la respuesta a ese ejercicio corresponde a la opción B.